Dictan 6 meses de detención preventiva para Vicente Salazar por los más de 50 días de bloqueos. Interculturales denuncian persecución política y aseguran que buscan penalizar la protesta. El alcalde de La Paz señaló que se identificaron presuntos hechos de corrupción relacionados con licencias de funcionamiento y permisos de construcción que habrían alcanzado los máximos niveles de la institución. El presupuesto general del Estado 2026, ya aprobado en la Cámara de Diputados y remitido al Senado, no podrá ser analizado de inmediato porque inició el receso parlamentario. Instituto Nacional de Estadística informa que la inflación acumulada llega al 4,82% al primer trimestre. Junio fue el mes con mayor subida de precios. Transporte Federado advierte posibles movilizaciones por escasez de combustible. En el panorama internacional, nuevo apagón generalizado en una Cuba asfixiada por el embargo petrolero de Estados Unidos. Polémica en el Mundial, FIFA anula tarjeta roja a Balogun tras llamada de Trump a Infantino. Todas las noticias están en 24 horas. Muy buenas noches a todo el país. La cordial bienvenida a esta tercera edición de Noticiero 24 Horas. Comenzando una nueva semana, estamos en lunes 6 de julio y aquí como siempre tenemos el resumen de las noticias más importantes de las últimas horas a través de Palenque TV. Iniciamos ya que se ha dado a conocer que dictaron 6 meses de detención preventiva para Vicente Salazar por los más de 50 días de bloqueos en el país. Días de conocimiento público, el Ministerio Público el fin de semana ha tenido conocimiento de la ejecución de la orden de aprehensión emitida en contra de Vicente Salazar Limachi y en mérito a ello ha presentado posteriormente la resolución de imputación formal. La Comisión en Pleno ha establecido la existencia de suficientes indicios para su responsabilidad penal y también para acreditar la existencia de riesgos procesales, ¿no? Y en forma posterior ya fin de semana se presentó ante la autoridad jurisdiccional la resolución de imputación formal y el día de hoy a mediodía se pudo llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares donde el juzgado de turno claramente ha establecido en primera instancia la existencia de suficientes elementos de convicción en cuanto a la probable comisión de los delitos que el Ministerio Público ha imputado al señor Vicente Salazar Limachi, ¿no? Siendo estos instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentado contra los servicios públicos y atentado contra los medios de transporte. Y en mérito a ello también, habiéndose fundamentado la existencia de riesgos procesales, es que también la autoridad jurisdiccional ha dispuesto, la detención preventiva del señor Vicente Salazar Limachi en el recinto penitenciario de Chonchocoro por el lapso de 6 meses. Y a raíz de este tema, desde el sector de los interculturales denuncian persecución política y aseguran que buscan penalizar lo que es la protesta. Muy lamentable lo que ha sucedido en La Paz con la aprehensión de Vicente Salazar, ejecutivo de la Tupac Katari. Esto sin duda alguna demuestra de que acá quieren sembrar miedo en los dirigentes de los sectores sociales del país que han estado en las movilizaciones y por supuesto esto es parte de un deterioro de la democracia que se está viviendo en el país donde pretenden penalizar la protesta social. En ese sentido nosotros queremos manifestar nuestra solidaridad al compañero Vicente Salazar y por supuesto también a todo el departamento de La Paz. Las bases son los que deciden dentro de una organización social a través de las reuniones, ampliados, cabildos y todo tipo de escenarios que se ha visto además de manera pública y en ese sentido esta aprehensión es totalmente ilegal, es parte del amedrentamiento que pretende hacer el gobierno utilizando al órgano ejecutivo. Se apunta también contra otros dirigentes, se habla también incluso contra el ejecutivo de la Corte. Bueno, el acuerdo o al menos el documento que ha presentado la Central Obrera Boliviana en una primera instancia era de que cese la persecución política. Fíjense que el gobierno no toma en cuenta ni siquiera este planteamiento que ha hecho la Central Obrera Boliviana. Y desde el departamento de Santa Cruz, los cívicos cruceños exigen la aprehensión de Evo Morales y también de Mario Argollo por los bloqueos y piden sumar a las víctimas
a este proceso. Que ha caído solamente un peón, pero todavía los líderes del terrorismo en Bolivia siguen sueltos. Como tal, le decimos hoy al Ministerio Público que no tenga miedo, que hoy más que nunca necesitamos un Ministerio Público que de una vez por todas saque las órdenes de aprehensión contra Evo Morales y Mario Argüello. Requerimos más que nunca saber la verdad de lo sucedido en cuanto a todos los daños que ha habido a nuestra Bolivia, a nuestros productores, a nuestros estudiantes, a la salud, a los más de 20 muertos en estos tiempos. Hoy es el momento de asumir una responsabilidad histórica en lo judicial, asumir de que se requiere saber y dar con los responsables de lo que ha sucedido en este daño a los 53 días, a los 12 millones de habitantes que hemos sufrido este secuestro. Por ello, el día de hoy, además de decirle al Ministerio Público que no tenga este miedo, señalar que no hay bolivianos de primera o de segunda, todos somos iguales. Y aquí requerimos que la justicia actúe en base a nuestras necesidades que deben ser resarcidas con todo el daño ocasionado. Acerca de este tema hay más repercusiones. Al respecto, el diputado de Alianza Unidad, Alejandro Reyes, pidió una pena ejemplar para Vicente Salazar por los 53 días de los bloqueos y exigió también que sean procesados los autores materiales e intelectuales, entre ellos Evo Morales y Mario Argüello, dirigente de la Central Obrera Boliviana. Él indica que deberían irse a Chonchocoro. El pueblo boliviano, después de estos 53 días prácticamente de cerco criminal, se ha desabastecido toda La Paz, todo el departamento y tal vez todo el país. Por supuesto que además han habido fallecidos, más de 20, debe haber responsabilidades. Por supuesto que los autores intelectuales y materiales deben ser inmediatamente aprendidos. Entre ellos está Vicente Salazar, quien ha sido uno de los cabecillas, articuladores, probablemente financiadores de todo ese movimiento, que además buscaba derrocar al presidente. Por lo tanto, hay que darle una pena ejemplar. Tiene que estar años en Chonchocoro, donde realmente ahí se pueda determinar su grado de responsabilidad. Los autores materiales e intelectuales del bloqueo deben estar tras las rejas. Primero Evo Morales, porque ha sido claramente el facilitador de recursos y de logística. Segundo, el brazo ejecutor, que ha sido la Tupac y la COP. Ya está dentro Salazar, Argüello falta y por supuesto los tontos útiles. El señor Milton Condori debe estar tras las rejas por todos los dichos hechos durante esos 53 días y en ese sentido, por supuesto que no debe haber impunidad. Por supuesto que no se debe cumplir, porque acuerdos con impunidad no son acuerdos reales, son extorsiones. Y en ese sentido, ese acuerdo no tiene validez. El señor Argüello debe estar tras las rejas y también su plana mayor como dirigencia de la COP. Todos ellos compartieron decisiones y compartieron recursos, por lo tanto, deben compartir responsabilidades. Cambiamos de tema, ya que en las últimas horas el alcalde de La Paz, César Dovbayler, ha dado a conocer que se han identificado presuntos hechos de corrupción relacionados con licencias de funcionamiento y también permisos de construcción que habrían alcanzado los máximos niveles de la institución. Maleantes, que hay que decirlo así, que nos han robado la ciudad de La Paz, nos han robado. No hay que decir con otros términos, pero en el marco de la presunción de la inocencia, hasta la fecha yo no he mencionado ningún nombre, porque lo hemos mandado a auditoría. Pero si el exalcalde considera sentirse afectado, debe ser porque la conciencia también le está afectando. Y eso pues él tendrá que responder, porque yo en ningún momento he mencionado su nombre. Pero me ratifico, sí, ha habido una organización criminal, licencias de funcionamiento, publicidad en vía, permisos de construcción, todos esos aspectos que estoy mencionando, corrupción en los máximos niveles. ¿Saben? Nosotros vamos a lograr duplicar la recaudación del gobierno municipal de La Paz solamente eliminando a los que tenían las uñas largas, porque habían unos que tenían uñas muy, pero muy largas. Y dígame que no había una organización criminal, eso es organización criminal. Pero jamás he mencionado todavía un nombre. El momento en que se hayan
concluido las auditorías, hayamos identificado los nombres, vamos a presentar nosotros ante el Ministerio Público con nombre y apellido las denuncias correspondientes. En otra información, esta vez el senador de Libre, José Sánchez, ha revelado que no existen cambios profundos en lo que es el presupuesto general del Estado y el Pleno del Senado podría generar los cambios requeridos ante la falta de combustible, dólares y decisiones sobre las empresas deficitarias. Eso es lo que dijo. Tema del presupuesto, porque nos han demostrado que simplemente es la continuidad, no hay cambios estructurales, se está preveyendo un déficit fiscal del 9%, lo cual debe llamarnos la atención. Definitivamente no hay cambios profundos en este presupuesto general que se ha entregado después de 6 meses. Lamentablemente siguen en las prácticas antiguas de utilizar ese presupuesto que lo preparó el expresidente Arce y esperemos que en la Cámara de Senadores podamos hacer algunos cambios. No hay cambios estructurales, no hay cambios del sistema económico que el país requiere. Seguimos en las filas, estamos comprando combustible basura más cara, una serie de aspectos que son importantes que se consideren nuevamente. Sobre todo queremos saber el rumbo económico que el país va a seguir. ¿Qué va a pasar con esas empresas deficitarias? No hay una propuesta, no hay dólares, por tanto no se ha superado en 7 meses absolutamente nada. Y se ha dado a conocer que el presupuesto general del Estado 2026, ya aprobado en la Cámara de Diputados y remitido al Senado, no podrá ser analizado de inmediato porque hoy inició el receso parlamentario. Bueno, el presupuesto recién ha sido aprobado dentro de la Cámara de Diputados, ya se encontraba en la Cámara de Diputados. Hemos visto que los bloqueos han perjudicado el normal desarrollo, pero cuando se ha aprobado en diputados y remitido al Senado, ya lamentablemente nosotros nos encontrábamos en receso parlamentario desde el día de hoy, por lo tanto eso imposibilitó el tratamiento dentro de la Cámara de Senadores, ¿no? Nosotros consideramos que una vez ingresemos del receso parlamentario, se va a abordar y tocar este tema para su aprobación, si es que se va a aprobar sin ninguna observación o se van a introducir observaciones dentro del presupuesto. Nosotros cuestionamos el presupuesto que enviaron desde el Ejecutivo, era prácticamente el mismo que se encontraba ya dentro de la Cámara, entonces ellos con el compromiso de que iba a haber un presupuesto reformulado, ya se ha reformulado el presupuesto, recién se ha tratado dentro de la Cámara de Diputados y de manera personal nosotros votamos porque no estábamos de acuerdo con que se inicie el receso este 6, esperábamos que se reinicie la próxima semana precisamente para abordar este tema. Lamentablemente se sometió a votación y la mayoría de la Asamblea decidió de que el receso empiece hoy día, ¿no? Es un receso que está en la Constitución, que nos obliga a tener 2 recesos parlamentarios al año y lamentablemente ha coincidido con este tema pendiente, ¿no? Decirle a las regiones que, bueno, que vamos a tratar de que ni bien iniciemos del receso parlamentario va a ser prioridad el tratamiento del presupuesto general del Estado. Acerca del tema, desde Santa Cruz han cuestionado el presupuesto general del Estado, piden revisar la redistribución de los recursos. El presupuesto general del Estado aún mantiene errores estructurales que se manejaban en el arcismo y en el masismo, como el déficit estructural del 10% y la postergación de las regiones y de las entidades territoriales autónomas. No son más que 2.500 millones que se destinan a las entidades territoriales autónomas, lo cual evidencia que no se ha considerado para nada una redistribución, un 50-50 y mucho menos un pacto fiscal. Lo que nosotros nos concentraremos en este presupuesto ahora será en el plan de readecuación financiera que se ha incluido, que permite a las gobernaciones entrar en políticas de austeridad para modificar sus techos de endeudamiento. Vemos que el gobierno aún sigue siendo insuficiente en cumplir las promesas que hizo. Se tenía que limpiar la casa, se tenía que evaluar muy claramente qué hacer con la aduana, inclusive se hablaba de cerrar la aduana. Pero hoy lo que vemos es que no está tomando las decisiones correctas. Necesita el gobierno tomar las decisiones para las que fue electo y para las que se comprometió y hacer los cambios reales y profundos que esto requiere. Por eso, nuevamente, una de las cosas que más llama la atención es que se mantenga un déficit estructural en el presupuesto del 10%.
Eso debería ser algo impensable porque lo que va a ocasionar es una profunda crisis económica. Y el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinosa, ha informado que el gobierno proyecta reducir el déficit fiscal del 16 al 9% del Producto Interno Bruto, esto mediante el corte de casi 20.000 millones de bolivianos en el presupuesto general del Estado. Aquí los detalles. ¿Cómo hemos hecho para reducir 20.000 millones de bolivianos en gastos? Bueno, cerca de 3.800 millones de bolivianos menos a empresas públicas. Entre aportes de capital y reducción de gastos, exigencia de eficiencia a esas empresas públicas, estamos reduciendo más de 3.800 millones de bolivianos en presupuesto para empresas públicas. El gobierno central ha reducido 30% de su gasto corriente, eso son casi 5.000 millones de bolivianos en gastos. De inversión pública, cerca de 7.000 millones de bolivianos de proyectos en el nivel central del gobierno que han sido revisados y evaluados. Muchos de estos proyectos eran proyectos que no tenían, por ejemplo, títulos de derechos de propiedad válidos para poder llevarse adelante o no tenían estudios de preinversión, es decir, una serie de falencias que habían sido anotados para generar déficit y problemas, evidentemente, se ha revisado línea por línea y se ha eliminado. Entonces, fíjese usted que ahí entre los casi 4.000 millones de bolivianos menos de empresas públicas, reducción de gasto corriente del gobierno central, otros 5.000 millones, 7.000 millones de bolivianos en presupuesto de inversión que no era inversión realmente, ahí solamente ya tenemos casi 16.000 millones de bolivianos y obviamente entre otras partidas, una gran cantidad de partidas, hemos logrado ahorrar otros 4.000 millones de bolivianos. Por eso tienes esta caída en el déficit fiscal, también hay un manejo de pasivos, esto quiere decir que hemos reprogramado, refinanciado deuda que paga el gobierno. Continuamos informando en cuanto a economía en nuestro país, ya que desde el Instituto Nacional de Estadística indican e informan que la inflación acumulada llega al 4,82% al primer trimestre. Junio fue el mes con mayor subida de precios. La inflación acumulada en Bolivia llegó a 4,82% durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística. Solo en junio el índice de precios al consumidor aumentó en 2,15%, convirtiéndose en el mes con la mayor variación de precios en lo que va del año. El repunte inflacionario coincidió con los bloqueos registrados en varias regiones del país, especialmente en La Paz, Cochabamba y Oruro, que afectaron el transporte de mercancías y provocaron dificultades en el abastecimiento de alimentos. Entre los productos que más incidieron en el alza destacan el plátano, el tomate, la carne de pollo, los almuerzos y la carne de res sin hueso. El informe del INE también señala que Oruro registró la mayor variación mensual de precios, con un 3,86%, seguida por Cochabamba 3,65% y La Paz 3,40%. En tanto, la inflación interanual correspondiente al periodo comprendido entre junio de 2025 y junio de 2026, alcanzó el 9,23%, reflejando la persistencia de las presiones sobre el costo de vida en el país. Cambiamos el rumbo de la información, ya que en las últimas horas se ha pronunciado el alcalde de Tinquipaya, en Potosí, rechazando la nacionalización de Autos Chutos y plantea el arancel cero. Bueno, eso, tema de autos documentados no es hasta ahora, es antes, ¿no? Y había dicho anteriores gobiernos, decían que nunca más se va a nacionalizar. Yo creo que en ese orden, tal vez alguien, creo que están metiendo un proyecto de ley aquí en Cámara de Diputados, algunos diputados, viendo que también de qué manera pueden tener recursos para ya fomentar plan vial y también, por otra parte, apoyar a los municipios. Pero como municipio de Tinquipaya nosotros vemos todavía, no vamos a analizar todavía, hay veces, bueno, hay que ser realistas. Si las movilidades que están vendiendo, no sé de qué años, hay veces yo simplemente sugería personalmente, no es conveniente, ¿no? Pero sí, nuevos que entran cero aranceles, alcanza todo bolsillo, todos bolivianos. No estamos, yo a lo menos como persona, no estoy conforme que vamos a nacionalizar la autos, porque imagínense, con eso más
Aquí en La Paz nomás, en Potosí nomás ya tenemos vehículos en calle, ni hay ni aceras para caminar, ¿no? Entonces con eso más, ¿a dónde vamos a llegar? Momento de la primera pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de YPFB y la preocupación por la reserva de gas. Esta información y mucho más al volver. No se vaya. ¿Por Entel? Sí, y con Entel es para todos. Ya está lista la comida. ¿Y el partido? Sí, yo me encargo del partido. ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Vamos! El Mundial es para todos y lo vives a donde vayas. Fútbol sin límites, solo con Entel. Seguimos con más información a través de Palenque TV. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como lo anunciamos antes de la pausa, YPFB anuncia un estudio sobre las reservas de gas ante la preocupación por el abastecimiento a futuro. En el upstream tenemos una evaluación ya de las nuevas certificación de reservas que se va a publicar en los siguientes días, donde podamos mostrar justamente la realidad en cuanto al nivel de reservas, que prácticamente es muy preocupante. Lo vamos a manifestar en los próximos días junto con el ministro de Hidrocarburos, y a partir de ese dato mostrar claramente la situación que se ha generado los últimos años de tener prácticamente unos niveles de reserva que nos ponían como un centro energético en Sudamérica, a hoy estar en un nivel de reservas que nos pone incluso en riesgo de cubrir el mercado interno en los próximos años. Y para ello, obviamente, la nueva ley de hidrocarburos que impulsa el Ministerio, que esperemos que cuando esté ya aprobada, genere la inversión que pueda retornar al país para desarrollar todo nuestro potencial. Y muchos sectores aseguran que la crisis del combustible aún persiste en nuestro país. Desde el sector del transporte federado advierten con posibles movilizaciones ante la escasez del combustible. Mire, hemos salido de un problema, ahora para otro problema como es el desabastecimiento de combustible. Realmente causa profunda preocupación por el hecho mismo de que el transporte pesado, el transporte interdepartamental de pasajeros ha estado 2 meses sin trabajar y hoy ocurre que 3 días tiene que estar en fila para nuevamente acceder a trabajar. Entonces yo creo que esto ya se está saliendo del control del gobierno, no obstante que los dignatarios de Estado han manifestado que se iba a regularizar este fin de semana, pero más al contrario se han acrecentado las filas. Estamos viendo que fin de semana tenemos entendido que no se ha distribuido el combustible necesario, sabiendo además que había un déficit desde que se arrastra de días anteriores, porque no se ha estado dando el cupo que corresponde a Cochabamba. Entonces, parece que tiende a agravarse esto y lo que nosotros estamos haciendo ya, porque no podemos más tampoco aguantar en esta situación, es de que estamos exigiendo a nuestra dirección nacional de la Confederación para que pueda convocar a un ampliado y finalmente hacer una firme, contundente representación hacia el gobierno nacional. Si es que no resuelve este problema del abastecimiento de combustible, yo creo que se vienen los problemas para el gobierno, no obstante de este estado de excepción que hay. Ante este panorama, el presidente de la Cámara de Transporte del Oriente aseguró que las filas por diésel continúan pese al fin de los bloqueos y atribuyó este problema a la falta de gestión por parte de las autoridades. Para nada, usted cabalmente lo está mencionando. Vivimos un cataclismo, vivimos anarquía, vivimos los 53 días que recientemente pasaron de una situación totalmente ajena a la gran mayoría de los bolivianos. En esa época ya se dijo, ya se mencionaba de que había inconvenientes que por los bloqueos el no ingreso de combustible. Fíjese que en la zona sur-oriente no pasaba lo mismo y ya teníamos inconvenientes, no solo en el resto del país, sino en Santa Cruz también. Pero resulta que eso ya pasó más o menos 15 días atrás
y parece que el cataclismo, parece que la anarquía continúa, pero ya no de parte de unos cuantos que hacían esta situación anárquica, insisto, de 53 días. Esto tiene que ver ya con una anarquía del Estado, de los gobernantes, de las autoridades gubernamentales en este caso. Yacimiento, usted lo menciona, hay un monto económico que usted claramente lo está estableciendo. Yo debo reconocer que eso no sé si alcanza para nada, considero que no, pero fíjese que hay otra autoridad. El propio ministro en su momento dijo que él no tenía la varita mágica. Yo creo que es atrevido responder de esa manera a un pueblo, ¿no? A un pueblo que necesita trabajar. Y el combustible es básico para el trabajo, el combustible es básico para tener abastecida la mesa de los bolivianos. Y es imperante que el gobierno nacional, en este caso a la cabeza del presidente, actúe de forma inmediata. A propósito del tema, el Gobierno Nacional, a través del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, atribuyen el desabastecimiento a los 53 días de bloqueos y conflictos en el país y también a las compras irregulares. No, obviamente ustedes saben que salimos de más de 50 días de bloqueo y todo tiene que seguir un curso, ¿no? Hay un pedido grande de la población de que seamos muy cuidadosos con el tema de la calidad, ¿no? Entonces, Yacimiento está siguiendo todos los pasos que se vuelven pasos burocráticos, pero necesarios para cuidar la calidad del combustible. Bueno, sé que están trabajando, ¿no? Porque la idea es regularizar, ¿me entiendes? O sea, lo que no queremos, o lo que no se quiere, o lo que el presidente no quiere es dar pretextos. Lo que tiene que saber la población es que estamos trabajando, hay un equipo conformado entre el Ministerio de Economía, Hidrocarburos, Yacimientos, para ya dar normalidad, pero como se dice, es un tema de que viene acumulado, ¿no? O sea, después de 50 y tantos días se acumuló todo un tema y todos recién estamos volviendo a la normalidad. En La Paz se ha fijado de que ya no quedan filas. Aparte también no se olviden de que aquí hay un tema que hay que analizar. La gente aprovecha vehículos cargando 2 o 3 veces por día, porque como saben, hay gente que se aprovecha de la situación. Entonces, combustible que tiene que ir a los ciudadanos está yendo a otros lados. Acerca del tema hay más repercusiones. El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, exigió al gobierno nacional que digan la verdad y qué es lo que está pasando con la escasez de diésel en el país. En este sector tienen muchas preguntas. Estas fueron sus declaraciones. Tenemos problemas en todos los departamentos del país. El desabastecimiento es en todos los departamentos en el país. Y lo hemos dicho al ministro de Hidrocarburos, al presidente de YPFB y a todos quienes están a cargo de este tema, digan la verdad. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Pero el compromiso dice que esta semana vamos a descongestionar, vamos a dotar, pero no existe. Entonces yo creo que no por el hecho que estamos en esta decepción, no vamos a dejar de protestar, no vamos a dejar de reclamar los derechos que corresponden. Nosotros queremos trabajar, queremos pagar nuestras deudas, queremos cumplir con los compromisos de las empresas nacionales e internacionales donde existen compromisos. Habíamos dicho primero, queremos trabajar a los bloqueadores. Le hemos dicho que estamos pasando. Hemos pasado un momento muy difícil, ahora continuamos con las filas nuevamente, no podemos cumplir nuestro compromiso. Por lo tanto, queremos decir a nuestro presidente y a los ministros de Hidrocarburos, tanto al presidente de YPFB y todos quienes están a cargo, cumplan con su compromiso. En otro tema, el sector de los transportistas paceños exigieron revertir el cierre nocturno de Colchane. Sí, la anterior semana ya hemos avisado, ¿no?, a Cancillería, al Ministerio de Transporte, sobre esta situación de un cierre en el horario nocturno, prácticamente del paso fronterizo de Colchane y Pisiga. Esta situación hoy ya se ve reflejado con más de 450 camiones en la fila, los cuales están demorando entre 4 y 5 días para poder acercarse al complejo de control. Esa situación se ha venido empeorando, ¿no?, porque anteriormente teníamos una fila de 2 días, no es que estaba expedito antes de esta medida, pero ahora ya se ha duplicado un poco más
y esperamos de que las autoridades tomen cárcel el asunto, porque eso es lo que más nos preocupa. No escuchamos de parte de las autoridades cuáles van a ser los planteamientos. Hemos pedido que este paso de control no se cierre. Si bien ellos, las autoridades chilenas piden este cierre por temas de mantenimiento de caminos, nosotros pedimos de que ese control se mantenga abierto y el corte de vía que ellos necesitan lo hagan después del lado chileno, después del control. Eso nos va a permitir que los camiones vayan fluyendo en la noche, porque el paso de control es el cuello de botella del comercio boliviano. Entonces, eso es un doble control, un doble freno que tenemos como sector. Por lo menos la pérdida se está reflejando para nuestro sector en 2 millones de bolivianos, en la cantidad de camiones que no están pudiendo pasar la frontera. En otro tema, la Aduana Nacional de Bolivia ha señalado a Chile como responsable de la crisis en la frontera, donde decenas de transportistas permanecen varados desde hace muchos días atrás. Esto por la reducción de horarios de atención. El recorte de 24 a 12 horas en los pasos fronterizos ha generado largas filas y quejas de los choferes. Nosotros la verdad que estamos doblando nuestro personal, hemos doblado nuestro personal para el tema de salidas, ¿no? En el tema de camiones, pero tenemos un pequeño demora en el que es el lado chileno. De todas maneras nosotros ya hemos pasado nuestro informe a nuestros superiores para que ellos vean cómo podíamos solucionar el tema del lado chileno, ¿no? Nosotros hemos tenido reuniones anteriormente, en el lado chileno ya tendrían que haber dotado de más personal, ¿no? Nosotros tenemos dos grupos de día y de noche, teníamos antes de que cambiemos los horarios, y bueno, hemos hablado con el coordinador y el coordinador no nos da respuesta con el tema en PDI sobre todo, que es donde se necesita más personal. Cambiamos de información, ya que en las últimas horas ordenaron la detención preventiva para el representante de la empresa proveedora vinculada al avión Hércules siniestrado. Al hecho suscitado del siniestro de fecha 27 de febrero del año 2026 respecto al accidente de la aeronave Hércules C-130 con matrícula FAB 81, se establece de que se ha aprehendido a un ciudadano que se constituye en el representante legal de la empresa Crane Cusensi Malta Limited, quien es el representante en Bolivia de esa empresa exterior. Bajo ese contexto, el Ministerio Público el día sábado ha presentado la resolución de imputación formal y como consecuencia de aquello la autoridad jurisdiccional de turno, que es la juez tercero de instrucción anticorrupción de la Ciudad del Alto, ha llevado adelante la audiencia y se ha determinado imponer la detención preventiva por el plazo de 6 meses a cumplir por parte de este ciudadano de sexo masculino en el centro penitenciario de San Pedro. En base a la investigación se ha podido determinar de que este ciudadano en su calidad de representante legal hasta el presente no ha podido establecer y demostrar ¿por qué no se ha determinado en su momento las medidas y protocolos de seguridad para el transporte del papel monetario que se estaba trasladando en fecha 27 de febrero del año 2026? Máxime si se tiene presente que esa entrega del segundo lote y de la cuarta entrega se encontraba programado para fecha 6 de marzo del año 2026 y no para días antes, que era en febrero. Y ante este panorama en el país se ha pronunciado en las últimas horas el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, alabando lo que era la gestión de Evo Morales, indicando que en esos tiempos las tarifas eléctricas habrían disminuido, y también ha señalado que existía abastecimiento de combustible y disponibilidad de dólares, entre otras cosas. Esto es lo que dijo, escuchemos. Si Evo hubiera sido presidente, en lugar de subir tarifas de energía eléctrica en un 5% o más, con Evo hubiéramos reducido, compañeras y compañeros, los precios de energía eléctrica en todo el país. Hoy en día todo lo contrario. Están cumpliendo al pie de la letra la receta del Fondo Monetario Internacional. Los pobres más pobres y unos cuantos que son ricos más ricos. En tiempos de Evo no subía el dólar, por ejemplo. Había dólar ni subía el dólar. Hoy en día no hay dólares y sube el dólar, compañeros. No hay combustible. En tiempos de Evo, sin problema, compañeros. Lamentablemente, compañeros, usando el voto del pueblo boliviano, como siempre han hecho los neoliberales, hoy en día están usando nuestro voto, compañeros, o el voto del pueblo,
para someternos o destruirnos económicamente. Breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de las denuncias que existen al interior del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Hay denuncias de corrupción en la anterior gestión. Los detalles y más información al volver. ¿Por Entel? Sí, y con Entel es para todos. Ya está lista la comida. ¿Y el partido? Sí, yo me encargo del partido. ¡Vamos, vamos! El mundial es para todos y lo vives a donde vayas. Fútbol sin límites, solo con Entel. A continuación, este es el panorama en el mundo a través de este compacto internacional. Nuevo apagón generalizado en Cuba. La isla se quedó sin energía eléctrica el lunes. Se trata del tercer apagón en los últimos 6 meses y el octavo desde finales de 2024, en un contexto de crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos. La estatal Unión Eléctrica de Cuba indicó en X que se investigan las causas de la desconexión total del sistema, que afecta a toda la isla de 9.600.000 habitantes. El envejecimiento del sistema eléctrico, sumado al bloqueo petrolero estadounidense desde enero, hace que los cubanos se enfrenten a apagones diarios de unas 30 horas en la capital y de varios días en el interior de la isla. La central eléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el oeste de la isla y la principal del país, se encuentra paralizada desde hace varios días por una falla. Esta central ha registrado más de 15 paralizaciones sucesivas por averías desde principios de año. Cuba se encuentra sumida en una fuerte crisis económica con escasez de alimentos, medicinas y una inflación galopante. Los apagones se han intensificado desde que la administración de Donald Trump cortó los envíos de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de la isla, y amenazó con sanciones a otros países que le vendan combustible. Los incendios forestales y la ola de calor que golpean el sur de Europa mantienen en alerta a varios países y obligan a miles de personas a abandonar sus hogares. Desde Portugal hasta Grecia, pasando por España y Francia, las llamas han arrasado ya más de 20.000 hectáreas, alimentadas por temperaturas extremas que han alcanzado los 43 grados Celsius. La situación es especialmente crítica en el sur del territorio francés, donde un incendio ha consumido 4.600 hectáreas, forzando la evacuación de 10.000 personas y obligando a modificar el desarrollo del Tour de Francia. Las autoridades prohibieron la presencia de espectadores en la parte francesa de una etapa para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. En España, la ola de calor afecta especialmente al sur y al norte del país y podría prolongarse al menos hasta mediados de semana. En regiones como Andalucía y Extremadura, los termómetros alcanzaron los 43 grados, mientras que ciudades del norte como Pamplona rozan los 39 grados en pleno inicio de las fiestas de San Fermín. Las autoridades advierten además de un riesgo de incendios muy alto mientras los bomberos continúan vigilando focos activos en Cataluña. Rusia lanzó el lunes misiles y drones contra edificios de apartamentos en Kiev. El ataque, el segundo de este tipo en una semana, dejó una veintena de muertos, en vísperas de una cumbre crucial de la OTAN en Turquía. Se trata del segundo ataque consecutivo en el que Rusia emplea misiles balísticos difíciles de interceptar, lo que llevó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a pedir de nuevo a sus aliados más misiles para los sistemas antiaéreos Patriot de fabricación estadounidense. El mandatario dijo que es de una importancia crucial que Washington y los países europeos salgan del encuentro de la OTAN con decisiones firmes en apoyo de su defensa aérea. Se espera que Zelensky y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, hablen sobre la guerra que empezó en 2022 al margen de la cumbre. Hamas anunció el lunes que disolvió el organismo que ha gobernado la Franja de Gaza durante casi 2 décadas. El movimiento islamista palestino aseguró que esto facilita la transición administrativa y gubernamental hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza. Este comité tecnócrata palestino fue establecido por la Junta de Paz creada por el presidente estadounidense Donald Trump
durante las negociaciones que desembocaron en un alto al fuego entre Hamás e Israel en octubre de 2025. Hoy Hamás da un nuevo paso adelante y toma una nueva decisión en un avance positivo hacia la reorganización de la situación administrativa en la Franja de Gaza, con el objetivo de abrir aún más las puertas para que el Comité Nacional pueda entrar en la franja. La iniciativa supone un cambio político significativo para el movimiento islamista que tomó el poder en 2007 tras enfrentamientos con Fatah, la formación del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, con sede en Ramallah, en Cisjordania ocupada. Meses después del inicio de la guerra en el enclave, desencadenada por un ataque sangriento en territorio israelí el 7 de octubre de 2023, Hamás afirmó estar dispuesto a ceder el poder en Gaza a otra dirección palestina. Hasta el momento, Folarin Balogun brillaba en el Mundial gracias a sus 3 goles, pero ahora el delantero estrella de Estados Unidos está sumido en la polémica. Balogun fue expulsado tras haber cometido una falta contra un jugador de Bosnia y Herzegovina en la ronda de los 16avos. Una falta inexistente según Donald Trump, que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que revisara el caso. Sí, lo hice. Hablé con Gianni, quien es muy respetado y quien, según dicen, ha producido la Copa Mundial más exitosa en la historia en 4 ocasiones. Vi la jugada y soy una persona a la que le encanta el deporte y que fui muy buen atleta y entiendo muy bien de deportes, y eso no fue una falta, ni siquiera fue una infracción. El domingo la FIFA anunció que levantaba la suspensión a Folarin Balogun tras la tarjeta roja, una decisión tomada tras la presión de la Casa Blanca, que altera la equidad del juego según el gobierno belga, que presentó una apelación ante la FIFA y que finalmente fue desestimada. Momento de presentarles las noticias más destacadas en el mundo del espectáculo. La alfombra roja de la película La Odisea parece una reunión de las mayores estrellas de Hollywood. Y es que imagínate, reunir en la misma producción a grandes celebridades como Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson y Lupita Nyong'o bajo la dirección de Christopher Nolan, no por nada se está convirtiendo en una de las películas más esperadas del año. Sin embargo, entre tantos nombres importantes, hubo una figura que simplemente se robó todas las miradas. Obviamente nos referimos a la actriz Anne Hathaway, quien apareció radiante en lo que fue su primera aparición pública después de anunciarle al mundo que está esperando su tercer hijo. Con un romántico vestido blanco, botas altas y una enorme sonrisa, Anne demostró que este embarazo no ha frenado ni un segundo su agenda o su elegancia, sino al contrario, la hace lucir más radiante. Las redes sociales no tardaron en reaccionar, y mientras que muchos admiraban al impresionante elenco, otros aseguraban que Anne Hathaway era la verdadera protagonista de la alfombra roja. Bueno, incluso hubo un grupo que afirmó que lucía más hermosa que nunca y que su embarazo le dio ese brillo especial que resulta imposible de ignorar. Selena Gómez tachada de mala amiga, así como lo escuchas, y es que desafortunadamente Selena Gómez se encuentra en estos momentos en el centro de la conversación y los fans se encuentran sumamente molestos. El motivo, bastante sencillo. Aseguran que Selena trató de sacar provecho en una noche que debería de ser dedicada al 100% a su mejor amiga Taylor Swift. Y como era lógico imaginarse, esto tan solo se convirtió en un intenso debate que encendió las redes sociales. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Resulta que mientras que millones de personas siguen cada detalle de lo que será la próxima boda de ensueño Taylor Swift y Travis Kelce, empezando por la cena de ensayo, un video de Selena Gómez que parecía completamente inocente ha generado tremendo revuelo. Y es que se dice que el video fue grabado mientras que Selena se dirigía a la cena de ensayo, y en lugar de mostrar únicamente a una Selena feliz, elegante, utilizando un hermosísimo vestido y unas joyas de diamante especiales para la ocasión, Selena hizo algo que nadie esperaba: aplicarse labial de su propia marca de cosméticos. Y fue precisamente ese detalle lo que desató una ola de críticas. En cuestión de horas, decenas de usuarios comenzaron a acusarla de aprovechar uno de los eventos más comentados del año para hacerle promoción a su negocio.